Hola amigos y amigas, bienvenidos a la última lección del libro. ¿Aceptas el desafío? 1. ¿Cuántas veces puedes restarle 10 a 100? Como veremos a continuación, esta pregunta, así como está planteada, es ambigua, dado que depende del contexto en el cual esté planteada, y de esta forma tendrá varias respuestas. En primer lugar, vamos a considerar esta pregunta con trampa, un poco capciosa. Acá nos preguntan cuántas veces le podemos quitar 10 unidades a 100. Entonces, si a 100 le quitamos 10, obtenemos 90. Y ya no tenemos 100, por lo tanto no podemos seguir restando 10. Así que una posible respuesta a esta pregunta es que solamente podemos quitarle una vez 10 a 100, dado que luego dejará de estar el número 100. Una segunda opción es interpretar este 100 en la realidad, por ejemplo en cantidad de lápices o en dinero. Entonces, si tuviésemos 100 de algo y nosotros le restáramos 10, obtendríamos 90. Luego, si a 90 le quitamos 10, obtendríamos 80 y así sucesivamente hasta que al final a 10 le restaríamos 10 y obtendríamos 0. Todo esto en un ámbito real, que teníamos cierta cantidad de objetos y le fuimos quitando de a 10. Entonces, en este caso, la respuesta sería 10, dado que a 100 le pudimos quitar de a 10 veces. Pero una tercera respuesta a esta pregunta es la siguiente, es que nosotros le restemos a 100 10, pero que estemos en el conjunto de los números enteros, por ejemplo. Entonces, si a 100 le restamos 10, obtendremos 90. Si a 90 le quitamos 10, obtendremos 80. Así sucesivamente hasta que al final a 10 le vamos a quitar 10 y nos queda 0. Y como estamos en los números enteros, podemos seguir restando. A 0 si le quitamos 10, obtenemos menos 10. Si a menos 10 le quitamos 10, obtenemos menos 20. De esta forma, una tercera respuesta a esta pregunta es que podríamos restar 10 a 100 infinitas veces. Luego, por lo tanto, esta pregunta es ambigua y la respuesta depende del contexto en el cual nos situemos. 2. Un hombre estaba mirando un retrato y alguien le preguntó, ¿de quién es esa fotografía? A lo que él contestó, ni hermanos ni hermanas tengo, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre. El padre de este hombre quiere decir, claro, el padre del que está en la fotografía. ¿De quién era la fotografía que estaba mirando el hombre? Supongamos que aquí está el hombre mirando una fotografía y nosotros somos quienes le preguntamos, ¿de quién es esa fotografía que estás mirando? Entonces, él nos dice que ni hermano ni hermanas tengo, es decir, este hombre es hijo único. Pero luego dice, el padre de este hombre del que está mirando es el hijo de mi padre. Acá la clave está en la siguiente frase, es el hijo de mi padre. Dado que el hombre nos dijo que es hijo único, porque no tiene ni hermanos ni hermanas, entonces la frase el hijo de mi padre hace referencia a él mismo. Luego, toda esta frase la vamos a reescribir como sigue. El padre de este hombre es el hijo de mi padre, pero toda esta frase en naranjo hace referencia a él mismo. Así que cuando él nos dice el padre de este hombre es el hijo de mi padre, en realidad nos está diciendo que el padre de este hombre soy yo. Eso es lo que está en naranjo. Luego, si él nos dice que el padre de este hombre soy yo, esto significa que nos está diciendo que está mirando a su hijo. 3. ¿Es legal el casamiento de un hombre con la hermana de su viuda? Y la respuesta claramente a esta pregunta es que no. Esto porque ocurre lo siguiente. Aquí nos hablan de la viuda de un hombre. Pero si nos hablan de una viuda, esto quiere decir que su marido, que es este hombre, ha fallecido. Por lo tanto, que nos digan es legal el casamiento de un hombre que ya está fallecido, es imposible que ocurra. 4. Considere 6 puntos sobre la circunferencia. ¿De cuántas maneras pueden ser estos puntos unidos de a 2 por 3 cuerdas que no se corten dentro del círculo? Nota, entre las posibles configuraciones puede repetirse a lo más una unión. Comencemos ubicando los 6 puntos en la circunferencia en algún orden. Aquí estará el punto A, aquí el punto B, aquí C, aquí D, aquí E y aquí F. Con esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora, notemos lo siguiente. A lo unimos con C, tendremos un problema, dado que ahora cuando B lo queramos unir con cualquiera de estos 3 puntos,
vamos a cortar a la otra cuerda dentro de la circunferencia. Por lo tanto, el punto A no se puede unir con el punto C. Por el mismo motivo, no se puede unir con el punto E, dado que ahora el punto F no se podrá unir con los otros 3 puntos que quedan. De esta forma, comenzando desde el punto A, tenemos 3 opciones. Esto es cuando unimos A con B, A con D o A con F. Comencemos uniendo A con B. Y acá se nos presentan 2 posibilidades. Unir E con D, F con C, lo vamos a anotar acá, AB, FC, ED, o también cuando unimos D con C o E con F. Esto lo vamos a anotar acá, A con B, C con D o E con F. Notemos que acá D lo pudimos unir con E, lo que tenemos acá, o también D lo pudimos unir con C, que es la segunda opción que tenemos acá. Pero es imposible que D lo unamos con F, porque de esta forma E no lo podríamos unir con C. También podemos unir A con D, y de esta forma la única combinación que nos queda es unir B con C, F con E. Y esto lo anotamos acá, A con D, C con B y E con F. Otro camino era haber unido A con F, y de esta forma se nos van a generar las siguientes configuraciones. Unir E con B, D con C, así que acá escribimos A con F, E con B y D con C. También pudimos haber unido E con D, C con B, así que tendríamos A con F, E con D y C con B. Aquí notemos que D lo pudimos haber unido con E, que es lo que tenemos en la última configuración, o también D con C, que es lo que tenemos en la cuarta configuración. Sin embargo, es imposible unir D con B, porque de esta forma E con C no lo podríamos unir. Y además, el punto A no admite más uniones. Por lo tanto, acá tenemos todas las formas en que se puede unir como nos pide la pregunta. Así que la respuesta a la pregunta es que se puede unir de 5 maneras distintas. 5. En una clase hay 25 alumnos. Entre ellos, 17 alumnos son ciclistas, 13 nadadores y 8 esquiadores. Ningún alumno hace 3 deportes. Los ciclistas, nadadores y esquiadores, es decir, los deportistas, se sacaron 9 en matemáticas. 6 alumnos en la clase se sacaron 6 en matemáticas. ¿Cuántos nadadores saben esquiar? Pues bien, notemos lo siguiente. Aquí en total nosotros tenemos a 25 alumnos. Sin embargo, si sumamos a los ciclistas, que son 17, a los nadadores, que son 13, y a los esquiadores, que son 8, tendremos un total de 38 personas. ¿Cómo puede ser esto? Y la respuesta es que hay personas que practican más de un deporte. Y como nos dicen que ninguno de ellos practica los 3 deportes, eso significa que aquí hay personas que practican 1 o 2 deportes. Ahora, recordemos que los deportistas, ciclistas, nadadores y esquiadores obtuvieron 9 en matemáticas. Entonces, estas 6 personas que obtuvieron un 6 en matemáticas no son deportistas. Entonces, de esta información se deduce lo siguiente. Si al total de alumnos del curso, que son 25 personas, le quitamos estas 6 personas que no son deportistas, obtenemos 19. Pues bien, esto significa que la cantidad de deportistas que hay en este curso es 19 o menos. Esto pues, pueden haber personas en este curso que hayan obtenido en matemáticas una nota distinta a 9 o a 6. Pero aquí hay algo interesante. Vamos a juntar estas dos informaciones. Sabemos que en este curso hay 19 deportistas o menos. Y además, en esta encuesta sabemos que hay 38 respuestas. Entonces, si a cada uno de los deportistas le preguntamos cuántos deportes practica, nos va a decir que practica 1 o 2. Supongamos que le asignamos un punto por cada deporte que practica. Eso significa que en total vamos a obtener 38 puntos. Supongamos que hubiesen 18 deportistas. Sabemos que cada uno de estos deportistas no practica 3 deportes. Entonces supongamos que estos 18 deportistas practican 2 deportes. Entonces lo que va a ocurrir acá es que en total vamos a tener 36 puntos. Recordemos, cada uno de ellos cuando nos dice que practica un deporte le asignamos un punto, y si practica 2 deportes le asignamos 2 puntos. Entonces, si estos 18 deportistas cada uno practicara 2 deportes,
En total tendríamos 36 puntos, pero en total tenemos 38. Eso quiere decir que estas 19 personas todas son deportistas. Entonces, de aquí concluimos lo siguiente. Hay 19 deportistas y cada uno de ellos practica 2 deportes. Porque así 19 personas y cada uno respondió 2 veces que practica un deporte, nos va a dar 38 en la encuesta de quienes practican deporte. Y con esto terminamos. Dado que si a estos 19 deportistas nosotros le restamos las 17 personas que son ciclistas, vamos a obtener 2. Y este 2 representa a las personas que son deportistas, pero no practican ciclismo. Y como cada uno practicaba 2 deportes, significa que estas 2 personas son tanto nadadores como esquiadores. Y eso era lo que nos preguntaban. ¿Cuántos nadadores saben esquiar? Y aquí descubrimos que eran 2. 6. Un hombre camina 100 metros al sur de una bandera. Luego anda 100 metros en dirección este. Y finalmente vuelve 100 metros hacia el norte, llegando a la misma bandera. Si en ese lugar observa un oso, ¿de qué color era? El oso claro. Aquí en primera instancia pareciera ser que hay algo raro, dado que si dibujamos la rosa de los vientos, esto es las flechas que nos indican dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste, tendríamos lo siguiente. Acá tenemos norte, acá tenemos sur, acá tenemos este y acá tenemos oeste. Entonces, si el hombre estuviera acá y aquí tuviéramos la bandera, nos dicen que primero el hombre camina 100 metros al sur. O sea, de acá caminó 100 metros al sur. Luego nos dicen que anda 100 metros en dirección este. O sea que de acá se movió hacia la derecha. 100 metros y finalmente vuelve 100 metros hacia el norte. Es decir, hasta acá. Pero nos dicen que vuelve a la misma bandera. Y aquí por este dibujo vemos que no llegó al lugar de donde comenzó. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo acá? Y aparte nos preguntan por el color de un oso. Pues bien, lo que ocurre acá es que la bandera está en un lugar especial del mundo. Supongamos que acá tenemos al planeta Tierra y acá tenemos justo el Polo Norte. Dibujamos una bandera. Entonces, si la persona camina 100 metros al sur, debe bajar. Supongamos que llega acá. Aquí ha caminado 100 metros al sur. Luego nos dicen que va 100 metros hacia el este. Es decir, va a ir a la derecha 100 metros y va a llegar a este punto. Y finalmente cuando camine 100 metros hacia el norte va a llegar hacia donde estaba la bandera. Por lo tanto, esta persona está justo en el Polo Norte. Luego, si en esta zona del planeta él ve a un oso, ese es un oso polar y por lo tanto su color es blanco. 7. ¿Cuál es el resultado en la siguiente serie de operaciones? Acá tenemos 3 más 1 que es 24, esto es raro. 5 más 2 es 37. 7 más 2 es 59, 8 más 1 es 79 y con la regla que tenemos que encontrar acá, tenemos que encontrar el valor de 15 más 3. Claramente aquí nos ha hecho la suma usual porque 3 más 1 es 4, no es 24. Sin embargo, si nosotros hacemos la suma normal, veremos algo interesante. 3 más 1 es 4 y es la segunda cifra de este número. 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 9 y 8 más 1 es 9. Por lo tanto, en la pregunta de cuánto es 15 más 3 con esta suma extraña, sabemos que si sumamos 15 más 3 nos da 18 y es la última parte del número. Pero ¿cómo obtenemos el primer número que aparece? Y ya hicimos la suma con estos dos números. Entonces, si ahora probamos con la resta, veremos que resulta. Porque 3 menos 1 es 2, 5 menos 2 es 3, 7 menos 2 es 5, 8 menos 1 es 7, y si restamos 15 menos 3 nos da 12 y al pegarlo con el que ya teníamos obtenemos la respuesta, dándonos 1218, la respuesta de 15 más 3 con esta suma extraña. 8. Consigue que el botón quede fuera de la copa, moviendo solo 2 cerillas. Luego de pensar un momento encontramos que la respuesta adecuada lo que va a hacer es que la copa quede mirando hacia abajo. Observa, vamos a mover esta cerilla hacia la izquierda y esta cerilla la vamos a colocar acá. Entonces tomamos este fósforo o este cerillo y lo movemos hacia acá y finalmente tomamos este fósforo y lo colocamos acá. Y de esta forma hemos conseguido la copa con los fósforos, con los cerillos y el botón ha quedado afuera. 9. Un poliedro en forma de balón de fútbol tiene 32 caras.
20 son hexágonos regulares y 12 son pentágonos regulares. ¿Cuántos vértices tiene el poliedro? Recordemos que los vértices es donde se juntan dos aristas. O dicho de otra forma, es una esquina donde chocan líneas. Acá tenemos un vértice, acá tenemos otro, etc. Entonces, ¿cuántas de estas esquinas tendrá este balón? Para resolver eso, observemos lo siguiente. En esta parte del balón podemos ver que todos los hexágonos están alrededor de un pentágono. Y si nosotros marcamos todos estos vértices, y además marcamos los vértices de los otros pentágonos, lo que vamos a estar haciendo es considerar todos los vértices que tiene el balón. Por lo tanto, en primera instancia, lo único que tenemos que hacer es ver la cantidad de vértices que tienen los pentágonos, y con eso terminaríamos. Sin embargo, eso es lo que estamos viendo acá, no sabemos qué ocurre al otro lado. Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si al otro lado del balón lo que no estamos viendo es igual que lo que vemos acá? Y esto equivale a determinar si siempre los hexágonos están alrededor de un pentágono, porque de esta forma lo único que tenemos que hacer es contar los vértices de los pentágonos. Y para descubrir esto vamos a contar los hexágonos de una forma especial. El enunciado nos dice que en total hay 20 hexágonos, pero ahora vamos a contar este número de otra forma. Acá tenemos un pentágono, una figura de 5 lados, y esta está rodeado por 5 hexágonos, figuras de 6 lados. ¿Ocurrirá esto en todo el balón? Si fuera así, debe cumplirse lo siguiente. Si multiplicamos la cantidad de pentágonos por 5, dado que alrededor de cada pentágono hay 5 hexágonos, este número nos debiera revelar la cantidad de hexágonos que hay. Sin embargo, a este número hay que hacerle algo, porque puedes observar de que este hexágono se está contando 3 veces. Eso es cuando consideramos a este pentágono y a este pentágono. Es decir, en esta multiplicación, cada hexágono lo estamos contando 3 veces. Luego, si dividimos por 3, este número nos debiera dar el total de hexágonos, es decir, 20. Veamos si es así. Vamos a multiplicar 5 por la cantidad de pentágonos que hay en esta figura, aquí nos dicen que es 12. Luego dividimos por 3, 3 simplifica 12 quedándonos 4 y esto nos dio 20. La cantidad de hexágonos que teníamos acá. Por lo tanto, para contar el total de vértices de este balón, solamente basta multiplicar 5 por la cantidad de pentágonos. Y si multiplicamos 5 por la cantidad de pentágonos, que es 12, esto nos da 60. Es decir, en este balón hay 60 vértices. 10. ¿En qué número de aparcamiento se encuentra estacionado el vehículo? Observemos los siguientes números: 16, 6, 68, 88, un número desconocido y luego viene 98. Entonces, mirar esta secuencia de números es extraño, dado que acá 16 a 6 bajó, de 6 a 68 subió, de 68 a 88 subió. Entonces, al parecer esta secuencia es extraña de ver, y todo tiene que ver con la perspectiva, dado que nosotros estamos mirando de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros miráramos de arriba hacia abajo, aparecería claramente la respuesta. Por lo tanto, esta figura la vamos a invertir, la vamos a girar en 180 grados. Y de esta forma la respuesta aparece claramente, dado que en realidad los números eran 86, 87, 88, 89, 90 y 91. Por lo tanto, el auto está en el aparcamiento número 87. 11. La siguiente igualdad es incorrecta, porque 101 menos 102 es menos 1, no es 1. Modifica solo un carácter, número o símbolo para que sea correcta. Este es un problema de ensayo y error y mucha imaginación. Y luego de pensar un momento, obtenemos lo siguiente como respuesta. Vamos a mantener 101, vamos a mantener la igualdad y el 1, y el número 102 lo vamos a escribir de otra forma. Vamos a escribir 10 y el 2 lo vamos a escribir como exponente. Y de esta forma nos quedaría 101 menos 10 al cuadrado, que es 100, y esta resta efectivamente es 1. 12. En el siguiente dibujo coloca un número del 1 al 8 en cada casilla, sin que se toquen en ningún sentido, ni lateral ni diagonal, con su antecesor o sucesor. Es decir,
por ejemplo, si aquí ubicamos al número 2, entonces como su antecesor es 1 y su sucesor es 3, significa que ninguna de estas celdas puede ir ni 1 ni 3. Sin embargo, así tendríamos un problema, dado que tenemos un solo espacio para colocar el 1 o el 3. Entonces, si colocamos el 1 acá, el 3 ya no podríamos colocarlo. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos esto? Observa lo siguiente. Si escribimos los números del 1 al 8, 6, 7 y 8, existen dos números que solo tienen uno prohibido. Una vez que coloquemos al 1, solamente molestaría el 2, y una vez que coloquemos al 8, solamente lo molestaría el 7. Por este motivo, el 1 y el 8 deben ir en las celdas centrales en algún orden. Así que si por ejemplo acá dejamos al 1 y aquí al 8, tendríamos lo siguiente. El número 2 no puede ir en ninguna de estas casillas. Por lo tanto, solamente podría ir acá. Así que acá dejamos al número 2. Y el número 7 no puede ir en ninguna de estas casillas porque tocaría el 8. Por lo tanto, debe ir acá. Ahora, si consideramos al número 3, vemos que no puede ir ni acá ni acá, dado que tocaría el 2. Así que coloquémoslos, por ejemplo, aquí arriba. Eso significa que el número 4 no puede ir aquí arriba. Podría ir en alguna de estas dos celdas. Elijamos, por ejemplo, esta que está abajo. Luego ahora, el número 5 no podríamos dejarlo al lado del 4. Luego tiene que ir aquí arriba, al lado del 3. Y finalmente el número 6, el número que nos queda, iría en la celda vacía. Una observación, esta no es la única forma de asignar los números en estas casillas, dado que si intercambiamos al 1 y al 8, tendríamos otra respuesta. También, si el 3 en vez de dejarlo aquí arriba, lo dejáramos aquí abajo, tendríamos otra respuesta también. Bien amigos y amigas, esperando que hayáis tenido un rotundo éxito en este año primero medio, nos despedimos hasta el otro año cuando trabajemos en el libro de segundo medio de menos a más. Que estés bien.